Muy buenas a todos, saludos. Estamos aquí otra vez en Bio con Lucho, donde vemos biología, fisiología, temas relacionados con la medicina y algo más. Bueno, aquí estamos en este video de Fundamentos del equilibrio ácido-base, parte 2. Fundamentos del equilibrio ácido-base. Ya hay una parte 1 donde estuvimos hablando de lo que es que el pH era potencial de hidrógeno y que ese potencial de hidrógeno era algo de escala logarítmico para tener un número más cómodo para trabajar. Ya habíamos hablado de lo que es la constante de disociación, también llamado ley de acción de masa, y vimos cómo de esa nace una constante de equilibrio y de esa constante de equilibrio nace, si le aplicas la potencia, el logaritmo negativo otra vez, será el pKa y el valor nos da una orientación a la naturaleza de esa reacción. Entonces, eso es para el primer video. Eso fue el primer video. Ahora, en esta parte 2 muy importante, vamos a hablar de lo que son las soluciones amortiguadoras. Y bueno, definiciones breves de soluciones amortiguadoras. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es Henderson-Hasselbalch, un ejercicio. Y bueno, como la ecuación de Henderson, se me lengua la traba. La ecuación de Henderson-Hasselbalch funciona para la interpretación, o sea, como aproximación a la interpretación del estudio ácido básico, o sea, del equilibrio ácido básico. Los pacientes con desequilibrio, vamos a ver cómo una ecuación de Henderson-Hasselbalch adaptada al buffer de bicarbonato nos permite determinar el pH sanguíneo y ya vamos a determinar por qué. Ok, y mecanismos que mantienen el pH fisiológico en el cuerpo humano, bueno, eso sería un tercer video, pero aquí nos aproximamos un poco. Definiciones breves, recuerden molaridad, número de moles en un litro de solución, ácido, sustancia que dona protón, base, sustancia que acepta, o sea, acepta el protón, par ácido base conjugada. Entiendan esto de par ácido base conjugada, son especies químicas cuya fórmula solamente difiere en un protón, o sea, en una H. Cuando la fórmula química difiere en un solo protón, se llama par ácido base conjugada. El pKa se define, ya lo había dicho, el menos logaritmo negativo de la constante de disociación del ácido. Y existen los pKb, que será, bueno, casi lo mismo, pero en vez de decir constante de disociación de la base. Y sale compuestos químicos que se forman a partir de enlaces iónicos entre cationes o iones. O sea, cuando algo forma cationes y iones, o sea, algo tiene carga y son compuestos que se forman entre dos, entonces eso es una sal. Entonces es interesante, o sea, la sal es algo que se forma entre dos partículas cargadas. Bueno, vamos a verlo así porque es importante que vean estos conceptos para entender lo siguiente. Ok. Soluciones amortiguadoras, tampón, buffer, disolución reguladora, todos son lo mismo, pero entonces vamos a definirlo. La definición es una solución formada por un ácido débil y la sal de su base conjugada. Interesante esto, es un ácido débil y la sal de su base conjugada. Un ejemplo es el ácido acético, que vendría siendo un ácido débil. Ya vimos por qué es un ácido débil. Si no sabes qué es ácido débil y qué es ácido fuerte, ve la parte 1. Ok, el ácido acético es un ácido débil y vea, tiene acetato sódico, la sal de su base conjugada. O sea, la sal, vemos que este es un ácido débil y su base conjugada va a ser algo que difiera en un solo protón. Pero ese va a ser una parte como que cargada negativa, va a quedar aquí. Pero bueno, a esto se le une otro positivo, el sodio. Entonces este vendría siendo la sal de su base conjugada. Yo tardé mucho rato en entender esto que significaba. La sal de su base conjugada. De mismo modo, sentido contrario también, una base débil con la sal de su ácido conjugado. Aquí está. Ya va a llevar un momentico. Ya. Antes de seguir hablando de definiciones, bueno, déjeme recordar que amortiguadora, tapón, disolución reguladora. Voy a hablar de eso de forma indiscriminada, ¿ok? Buffer, bueno, que ya me estoy dando cuenta que, perdónenme, discúlpenme con la palabra buffer, pero está mal pronunciada. En realidad se pronuncia, creo que buffer, no es buffer. Discúlpenme mi mal inglés. Cito, pues no sé. Pero cualquier cosa, ustedes saben que cada vez que digo buffer, en realidad quiero decir buffer. O cuando diga amortiguadora o reguladora, estoy diciendo lo mismo. Entonces, para evitar confusión, bueno,
estoy diciendo lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, el buffer son estas soluciones capaces de mantener los valores del pH, o sea, unos valores aproximados o no, relativamente constantes, cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o base, o cuando se agrega cierta cantidad de ácido o base, o bien, o es la solución que amortigua, valga la redundancia, de buffer, amortigua los cambios de pH para mantenerlo a un cierto nivel. Entonces, bueno, que hemos visto aquí algunos ejemplos de buffers, lo revisan, hay muchos. El pK de un buffer, hay que entender que todo buffer tiene su pK, o sea, como es algo de una disociación, va a tener su pK y nos da cierta orientación de qué tan fuerte o débil es, o en qué nivel de pH ocurre la amortiguación. Vean. En este sistema, por ejemplo, ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protón. En este sistema, el pKa, o sea, porque esto va a dar una constante de disociación y esto se va a convertir en pKa. El pKa de este buffer es 3.8. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber el pKa del buffer? Es que la solución del buffer, o sea, amortigua los valores de manera más eficaz en un rango más o menos 1 unidades de pH de su pKa. O sea, vean cómo de pKa más o menos 1 unidad de pH. Si este pKa, en este ejemplo, es 3.8, el pH está aquí 3.8, debe ser por aquí. Se dice que actúa de manera más eficaz, amortigua los cambios de pH de forma más eficaz, unos valores más o menos. Entonces vean aquí, vean cómo que en esta parte de abajo se le está agregando, es base. Entonces al agregar base sube el pH. Y vean cómo sube hasta el 5.8, perdón, hasta 4.8. Si este es 3.8, su límite superior va a ser 4.8, va a ser por aquí. Vean que ojalá tuviera una regla aquí. A 4.8 aproximadamente pierde su eficacia, pierde su capacidad de amortiguación. Vean que aquí abajo también. 3.8, 2.8. El 2.8, ¿ven? Entonces, eso es lo importante de conocer el valor de pKa del buffer. O sea, amortigua una unidad o más o una menos unidad de pH de su pKa. Entonces, ahora veremos nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch. Okay. Esta es una ecuación utilizada para medir, o sea, para determinar el pH de estas soluciones buffer, lo que sea, o tampones a partir del pKa. Entonces, tú conoces el pKa y, bueno, tú conoces las concentraciones de estos valores, le aplicas el logaritmo y puedes determinar el pH. Vamos a verlo porque siempre la fórmula hay que verla en ejercicio. Bueno, la deducción matemática de esta ecuación viene de la misma... La deducción de la ecuación viene de la misma ley de acción de masa. Recordamos, vemos aquí, vean que, mira, entonces la constante de disociación, productos sobre reactivos. Entonces ellos quieren despejar el H, ve que lo pasan esto multiplicando para acá. Y ahora tengo aquí, y ahora esto lo mando a dividir, ya, ¿cómo está la broma? Mando a dividir, ya, está la broma. Mando este. Tum. La multiplicación queda aquí, de esta forma. Entonces yo le saco el menos logaritmo a cada una de esas cosas para tener el pH. Menos logaritmo de la constante es igual a pK. Y aquí queda menos logaritmo de esto, de ácido sobre base. Pero resulta que, bueno, ese menos logaritmo no lo quiero, entonces en cuestiones de logaritmo, parece que si, no me creas, es pura cosa matemática. Si tú, esto negativo, si tú esto lo cambias de lugar, se hace positivo. Ve dónde está la A minúscula aquí y está acá. Para tener nuestro, lo aroma bien pues. Ok, entonces aquí queda aquí queda la ecuación. Bueno, cualquier cosa pueden revisar. Esto no lo digo yo, esto lo dice de acá de este libro de
Harper, antiguo, no antiguo, ilustre libro de bioquímica para ustedes. Bien. Entonces hay varias variaciones de la ecuación de Henderson. Hay cómo será para el pKb, o sea, para calcular una solución buffer en una base. Bueno, aquí el pKb, lo mismo base para acá, sal acá, pero aquí en vez del pH va a calcular, va a ser el pOH. Y ustedes saben, dimos. ¿Y cómo calculamos el pH a partir del pOH? Bueno, en el video anterior vimos que con el potencial del agua, eso daba así, 14 menos pOH, entonces búsquenlo. Bien. Entonces vamos a revisar un ejercicio rápido para entender cómo se utiliza esa ecuación. Vean, si preparamos 1 litro de solución agregando 0,9 moles de ácido carbónico, y 0,7 moles de bicarbonato de sodio, ¿cuál será el pH de la solución? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo prepararíamos una solución de 5.9 usando la misma cantidad de ácido carbónico? Usando este 0.9, tengo que sacar otro pH. Okay. Y bueno, esto es lo que nos da. El pK del ácido carbónico es 6.35. Vamos a la primera parte del ejercicio. Fácil. Es la parte más fácil. El pH de la solución. Ya. Entonces, recuerden que esta es la fórmula porque estábamos ante una solución buffer. Okay. Entonces, el pH es igual al pK más el logaritmo de esto. Okay. Entonces, básicamente, ¿cuánto es el pH? Bueno, el 635 que ya nos dieron el pK y el logaritmo ya nos dieron las concentraciones. Entonces, hay que resolver lo que está dentro y después a eso que está dentro se le saca el logaritmo. Vamos a ver. Entonces, primero se resuelve esto. Tú lo puedes colocar todo esto en la calculadora. Una fracción ahí, logaritmo, y esto en la calculadora. O puedes resolver lo que está dentro y te genera unos decimales y pone logaritmo de esos decimales y te da. Entonces dio un número negativo. Entonces este 635 le restamos. Entonces nos dio el pH de la solución. Este va a ser el pH de la solución. Entonces hay otro tipo de ejercicio que ¿cómo prepararíamos una solución a pH 5.9 usando la misma cantidad de ácido carbónico? Entonces tenemos que, no recuerdo cuánto era la cantidad, el ácido carbónico iba siendo el ácido carbónico había sido de 0.9 moles, o sea, utilizando estos mismos 0.9 moles, yo quiero ahora sacar otro pH que sea de 6.35. Aquí vamos a ver lo que tenemos. Entonces, tenemos el 5.9 que yo quiero, tengo el 6.35 que ya sabemos, y ahora esta es la relación que nos falta. El logaritmo, y tenemos que sacar una relación que nos va a sumar a esto y después, bueno, va a tener que dar negativo, veo desde aquí. Vamos a ver. Vean, este 635 lo paso para acá, lo resto, el 5.9. Signo, resta de signos iguales, queda el signo mayor, o sea, 0.45, menos 0.45. Igual al logaritmo de esto. Entonces recuerden que aquí cuando es logaritmo una cosa de potencia y el despeje vendría siendo algo así, 10 a la menos 0.45. Esta cuestión lo hicimos en el video anterior para calcular las concentraciones de hidrogeniones a partir de pH, pero se puede sacar así, tan 0.45. Entonces, 0.3548. Entonces, ¿y qué es este resultado? Este resultado nos va a decir que lo que está dentro de este logaritmo tiene que dar 0.3548. Es decir, cuando esta fracción se dé con un numerador y denominador, la relación va a tener que dar 0.3548. Vamos a ver si entendemos esto. Entonces, por cada mol de ácido carbónico, hay 0.3548 mol de bicarbonato. Si hay moles de tanto, ¿cuántos moles de bicarbonato será? Entonces, en la regleta es una multiplicación simple. Y según esto, bueno, redondeado nos da 0.32 moles. Redondeado nos da 0.32 moles. Entonces, la respuesta, o sea, ¿cómo preparo una solución de
a pH 5.9 usando la misma cantidad de ácido carbónico? Bueno, la misma cantidad de ácido carbónico y ahora le voy a agregar más o menos aproximadamente 0,32 moles de bicarbonato. Y de esa forma quedaría una solución de ese pH. ¿Cómo comprobamos rápidamente ese resultado que acabamos de dar en el ejercicio B? Entonces nosotros recordamos que nosotros partimos de esto, del 10 a la menos 0,45 igual a 0,3548 y que este 0,3548 iba a ser el resultado de esta relación. Entonces, nosotros calculamos y que el pH debería ser 5.9. Entonces, si uno agarra, ya, el pK 635 más el logaritmo de, bueno, ya como sabemos la relación, podemos colocar la relación, el logaritmo de esto, que sería lo mismo que decir de esto. Si uno pone el logaritmo de 0,3548 nos da menos 0,45 y si tú restas cuenta con esto da 5.9 y es el pH que estaban buscando. Lo pueden revisar con calma. Por último y para terminar vamos a analizar cómo esta ecuación de Henderson-Hasselbalch es base de la interpretación del equilibrio ácido-básico. Hay que entender que el pH del cuerpo, tenemos diversos líquidos del cuerpo, orines, de sangre, de intersticio, de jugo gástrico, bilis, etcétera. Tiene cierto pH, tiene cierto rango de pH y un nivel que se tiene que mantener, pues el estómago tiene que ser ácido para digerir y bueno, y a nivel de sangre, el sangre es un pH importante, es un pH básico, o sea, ligeramente básico, es 740, muy importante, 740, y el cuerpo humano mantiene en esos niveles a través de, como dije, a base regulado por los amortiguadores o buffer, dije. Y también, no solamente no solamente los buffers, sino también el sistema renal y el sistema respiratorio. Vamos a verlo cómo eso pasa. Okay. Recordemos, el tapón de bicarbonato es el tapón más importante, o sea, a nivel del líquido extracelular, es decir, intravascular e intersticial. Este se vendría siendo el tampón más importante. Existen otros en el cuerpo, como las de proteínas, las de hemoglobina, la de fosfato, muy importante el de fosfato a nivel intracelular. Pero bueno, en este video solamente me centro únicamente en el de bicarbonato. Ya muchos tampones, eso es más fisiología. Pudiera hacer otro video de esto, pero la verdad es que no veo mucho mercado ahí. Pero bueno, vamos a entender porque este es el importante pues. Entonces este es mi sistema. Vamos a ver que el agua, discúlpenme, esto era un agua. Agua al mezclarse con el CO2 forma ácido carbónico. Entonces, y se disocia levemente en bicarbonato y en protones. De la misma forma y en sentido contrario se puede formar acá y de esto se puede formar esto. Ok, el bicarbonato, aquí está su sistema amortiguador. Entonces, hay algo que llama la atención aquí, para que vean. El pK del tapón bicarbonato es 6.1, o sea, de todo este tapón es 6.1. Ustedes vieron en la parte, al principio del video, colocamos uno que era 3.8, pero eso era el pK de esto nada más, de ácido carbónico y bicarbonato que hay en esta reacción. Pero del otro lado también ocurre otra cosa, ¿ah? Del otro lado también ocurre otra cosa y el pK de esto era 2.3. O sea, al sumar estos dos sistemas, o sea, porque todo eso está junto, entonces nos da que el pK del tampón bicarbonato es 6.1. Ahora, llama la atención este 6.1. Vean, a pesar del pK del sistema de bicarbonato de 6.1, está lejos del pH sanguíneo, 7.4. El pH sanguíneo era 7.4. Entonces, ¿cómo hace el tampón más importante? ¿Cómo hace que esto es el tapón más importante cuando lo máximo que puede llegar a nivel alto es 7.1 y el máximo nivel de eficacia por debajo es 5.1? ¿Cómo eso pasa? Bueno, eso pasa porque
eh, los elementos, o sea, los compuestos que conforman parte de este sistema de tampón de bicarbonato están regulados por el cuerpo humano directamente por el riñón, en el caso del bicarbonato, y y el CO2 en el caso de a nivel respiratorio. A nivel respiratorio controla los niveles de CO2. Entonces, como el cuerpo humano regula, como decir, estos elementos de bicarbonato, resulta bastante importante. Tanto es así, ven que si fuera 6.1 ya esto no va a funcionar. Ya 7.4 no va a funcionar el tampón de bicarbonato, pero funciona vean, por esto, vean, porque tanto estos elementos, dos elementos, CO2, el bicarbonato se puede generar, lo puede generar el riñón o absorberlo en el filtrado, ¿ya? Y también un exceso de CO2 puede ser eliminado por el pulmón. Entonces aquí llama aquí la atención, es que en fisiología tienen que estar pendientes de algo que se llama el principio de Le Chatelier, y hablan de cómo funciona un poco este sistema, de qué es lo que pasa. O sea, vean lo que pasa, que por ejemplo, algo me produce acidosis, algo me produce ácidos a nivel sanguíneo, ya sea, no sé, ponle que sea cuerpo cetónico, etcétera, etcétera, algo así que dé ácido. Entonces, lo que va a pasar es que esto se va a desplazar a este lado, lean ese principio de Le Chatelier, y esto rápidamente se va a disociar en CO2, de tal forma que si se genera mucho ácido, se va a generar mucho CO2, y este CO2 puede ser rápidamente eliminado en el pulmón, por el intercambio gaseoso. También puede pasar que, por ejemplo, pasa que cuando alguien, vamos a suponer, una persona, etcétera, etcétera, una persona que no puede respirar, empieza a acumular mucho CO2. Eso se va a traducir por el sistema de Le Chatelier, que va a producir esto, y esto rápidamente se va a convertir en esto. O sea, el cuerpo necesita para responder a estos cambios es elevar el bicarbonato, y comienza el cuerpo a generar más bicarbonato para sufrir esta vaina. Entonces vean lo interesante acá, cómo el tampón bicarbonato funcionó. Es importante a nivel extracelular en el mantenimiento de ese pH de 7.4, no solamente por su pK, o sea, su pK pareciera lo menos importante, que 6.1, a pesar de que 6.1 lo puede regular por sus elementos que forman parte del pues, que están regulados, sus elementos están regulados por órganos. Entonces, ¿por qué le hice esta aplicación rápida del Le Chatelier? Porque vamos a ver algo interesante acá. Es que vean, se puede colocar esa ecuación adaptada, porque vean, el nivel de bicarbonato sanguíneo se saca. Es 24, eso se saca una muestra de sangre, tengo entendido. Esto se saca. Pero el ácido carbónico no se mide, no se mide de forma rutinaria en laboratorio, sino se saca con gases arteriales de presión parcial de CO2. Esta presión parcial de CO2 es ciertamente directamente proporcional al ácido carbónico, pero hay que multiplicarlo por la coeficiente de solubilidad. Entonces, multiplicando el coeficiente de solubilidad por el ácido carbónico, por la presión parcial del CO2, me va a dar el valor del ácido carbónico, y con eso yo puedo obtener este valor. O sea, entonces, si colocamos estos valores, los valores normales, 24, que es el valor normal del bicarbonato en sangre, 24 miliequivalentes, y colocamos 40 mmHg, y al multiplicar por esto,
y le saco el logaritmo, esto me va a dar un valor cercano aproximado a 7.4. Entonces vean que la ecuación de Henderson-Alzheimer se utiliza para determinar el pH sanguíneo, y una vez determinado el pH sanguíneo nos dice, puede determinar si estamos ante normal o si está por encima de 7.45 es alcalosis y si está por debajo de 7.35 es acidosis. Entonces hay que recordar aquí que el pH siempre del cuerpo tiene que mantenerse cercano a 7.40. Ahora vean. Bueno, ya aquí vean lo que estoy diciendo. Vean cómo el CO2 está abajo y el bicarbonato arriba. Es importante, vean la relación matemática. Ahora vean, los equilibrios ácido-básicos, primero, o sea, si es un pH bajo, por debajo de 7.35 va a ser acidosis. Y si es por encima de 7.45 es alcalosis. Ahora, ¿qué fue lo que se aumentó o disminuyó de esto? Porque si aumenta el CO2 aquí, es de tipo ácido, y eso me da causa que el pH disminuya por debajo de 7.35, esto es una acidosis respiratoria. Y si este aumenta, el bicarbonato, aumenta tanto que el pH se pone más de 7.45, entonces es una alcalosis metabólica. Entonces, hay cierto, vean la alteración primaria, pero a ver, ocurre que hay una respuesta compensatoria. Hay una respuesta compensatoria que traté de explicar en el mini grafiquito ese. Entonces hace que los trastornos del equilibrio ácido-base, en la ecuación de Henderson, en una primera aproximación diagnóstica, sirve, determinar si es acidosis o es alcalosis. Y tiene importancia predictiva, es bastante cierta exactitud cuando se trata de que algo es un componente respiratorio. Cuando la afección es respiratoria y tiene que ver con el CO2, es bastante relativamente exacta. Pero parece que cuando la alteración es metabólica, es de bicarbonato, parece que se tira 3. Entonces, porque no es tan simple. O sea, no es tan simple. O sea, yo elevo el CO2 y la respuesta compensatoria es esta. Y yo veo un examen de sangre y me sale que esto está alto. Esto está alto. Este está alto y este está alto también. Entonces, ¿qué yo digo aquí? O sea, hay muchos, tienen que tener cuidado, hay muchos algoritmos diagnósticos diferentes. O sea, no solamente se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar si estamos ante una acidosis respiratoria o metabólica compensada, sino que se usan una serie de algoritmos más extensos. Se utilizan otros, ¿cómo que se llama esto? Indicativos, otras fórmulas indicativas, como el exceso de base, el anión Ga, todo esto buscando anión de exceso de base corregida, una serie de, o sea, más pruebas y más índices, y eso varía mucho dependiendo de la escuela. Si esto, por ejemplo, este era de anestesiólogo, este era un algoritmo diagnóstico, una parte de anestesia, pero de repente una parte, si es un servicio renal, de repente tengan su otra escuela. Entonces, y sea el algoritmo diferente a este. Yo lo que digo es que en esta parte no les voy a decir cuál es mejor, porque ya eso es una información basada en la experiencia, y yo desde aquí, desde una trinchera digital, no puedo decir nada más que académicamente. Pueden investigar aquí en las conclusiones que dan esta gente, o pueden buscar otros algoritmos. Pero ya será de cuál es el que funciona y cuál es el mejor algoritmo. Bueno, ya ustedes verán por el trabajo o la experiencia. Lo que importa acá, lo que quería llegar acá, es que vean cómo sí es importante la ecuación de Henderson-Hasselbalch en un aproximamiento inicial. En un aproximado inicial. Nos va a decir
que es acidosis o alcalosis. Pero bueno, ya los otros indicativos, dependiendo de la escuela, dirán qué es. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, regálame un like. Eso me ayudaría muchísimo. Si quieres más ejercicio, bueno, dilo, bueno, quizás lo haga. Entonces, bueno, arrivederci, nos vemos. Ecuación de Henderson. Bueno, see you. Yo no veo. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, no llores por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, no llores por él. Piensa en mí, solo piensa. Piensa en mí porque no hay nadie que te quiera como yo te quiero a ti. Llora por mí. Suscríbete y activa la campanita. Oye, así. 104.3 FM A.4C. Bio con Lucho. Suscríbete. @Bio con Lucho en Instagram y en YouTube. Sígueme para más contenidos. Piensa en mí.